Bien, buenas noches, una vez más, bienvenidos a Gnosis Salto. Esta vez vamos entonces a compartir otro de los videos que estamos haciendo para difundir la doctrina gnóstica. En el día de hoy vamos entonces a tocar un tema, diríamos, muy amplio y también, por qué no decir, muy particular, que es o lo que son las religiones, o lo que es la religión en un principio. Entonces, para eso tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos que ir a lo que es o lo que quiere decir la palabra religión. En general, las personas, cuando escuchan hablar de la palabra religión o escuchan religión, generalmente puede que haya a veces cierto rechazo hacia lo que es esa palabra, o mejor dicho, lo que esa palabra produce en el interior de una persona, que es justamente quizás un concepto totalmente equivocado de lo que realmente quiere decir religión. Entonces, para eso aclaramos en este momento el término o la palabra etimológicamente religión. Re quiere decir volver, y ligión viene de ligar, o sea, de unir. La palabra religión nos dice que debemos volver a unir. Entonces, volver a unir lo que es la materia o lo que es la persona, debe volver a unirse con su parte divinal o con su Dios interno, como lo venimos hablando en distintos videos, su Dios interno. Eso, es decir, la palabra religión no dice que la persona tiene que unirse a determinado Dios, ya sea Mahoma, sea Jesús, sea Krishna. Dice volver a unir. Entonces, una persona puede considerarse religioso porque adora a determinado Dios, entonces se considera religioso, o porque participa de determinado culto tantos días a la semana, entonces se considera religioso, o porque pasa frente a una iglesia y se persigna la persona, se considera eso un acto religioso. Entonces nosotros vamos, desde el punto de vista gnóstico, siempre hablando, lógico, vamos a lo que es la realidad, a lo que es la parte práctica de la religión. Entonces, si tenemos que volver a unirnos con nuestro Dios interno, eso debe traducirse en hechos, como dice el maestro Samael. Debe la persona convertirse en una religión, más allá de sus creencias quizás, o comparta o no las creencias de una sociedad. La persona individualmente debe convertirse en una religión, es decir, tiene que unirse con su ser interno, y para eso hay una metodología, hay distintas prácticas que la persona puede unirse a su ser interno. Pero vamos a hablar un poquito entonces, enfocándolo o digamos separando lo que es, digamos, las formas religiosas de lo que son los principios religiosos. Debemos diferenciar ambas cosas. Las formas religiosas son todas aquellas instituciones o iglesias, digamos así, en donde se transmite cierta doctrina, en donde se transmite ciertas creencias, digamos, con respecto a determinado Dios, en donde, bueno, tiene toda una función o distintas funciones y bueno, a eso se le denomina, a veces se le denomina una religión. Y es así, pero esa es la parte de la forma religiosa. La forma está en el mundo tridimensional.
Podríamos comparar la forma religiosa a la persona, ¿sí? La forma religiosa a la persona. Entonces, cada persona es la forma religiosa. Por otro lado, tenemos que ver o hacer hincapié en lo que son los principios religiosos, que eso es diferente. Los principios religiosos es, digamos, la sustancia espiritual o correspondería a lo que son los valores espirituales, a lo que es el verdadero conocimiento, a lo que es esa ciencia que debe ser transmitida o debe ser expresada o debe ser compartida en lo que es una forma religiosa. O sea, el espíritu de la persona o el ser de la persona, el Dios interno de la persona, se corresponde a los principios religiosos que se deben expresar en la forma, o sea, en la persona. La persona, solamente la parte humana, necesita inevitablemente, es decir, su razón de ser, su razón de existir es expresar o transmitir los principios religiosos, o sea, los valores humanos o conscientivos que posee. Esos valores conscientivos corresponden a sus principios religiosos. Esos principios religiosos no se pierden con el tiempo. La persona humana puede morirse y puede renacer muchas veces, pero los principios religiosos jamás se pierden. Es más, muere la parte humana y los principios se reabsorben. Vuelve a tener otra expresión física en la persona, otra existencia, y ahí una vez más aparecen los principios religiosos sustentando y apoyando a lo que es esa forma humana para poder de alguna forma, en algún momento, llegar a materializarse esos principios. Volvemos a decir que los principios son abstractos, es algo, digamos, espiritual, algo invisible, algo intangible, que la imagen, podríamos decir así, de esos principios religiosos, la imagen es la persona. Esos principios religiosos es el Dios interno de la persona, a eso corresponde, que tiene su parte humana y debe y hace todo el esfuerzo, ese Dios interno hace todo el esfuerzo por materializarse en la persona, es decir, por llegar a expresarse físicamente. Ese es el deber, podríamos decir, nos animamos a decir que prácticamente es la obligación de una persona expresar lo que en su interior lleva, o los principios espirituales o los principios religiosos que posee. Entonces, si nosotros también citáramos a esos principios religiosos como la luz, si uno agarra y trata de iluminar al espacio abstracto en donde no hay materia, la luz, por ejemplo, de una linterna, ella no puede, es decir, no cumple la función porque no hay materia en donde ella impacte. Por otro lado, lo podemos también describir cuando el sol proyecta sus rayos, produce el día en el planeta porque impacta en la corteza terrestre. Entonces, al reflectar la luz, eso le llamamos o lo conocemos como el día. Pero si esos rayos, o cuántos rayos, mejor dicho, hay del sol que no impactan, es decir, que escapan de lo que es el impacto en el planeta Tierra y entonces siguen su recorrido por el infinito, y esos rayos no tienen digamos, un resplandor y por ende no tiene una materialización. Entonces el ser interno de la persona o el Dios interno de la persona se corresponde a la luz y necesita que la materia, es decir, que la persona sea capaz de refractar esa luz que tiene, y entonces ahí sí, de una vez, la luz toma una realidad diferente, porque ella se expresa en la materia, se expresa en la persona. Entonces, eso es sumamente, digamos,
interesante para que esa persona que trata de descubrir o que trata de estudiar esos misterios, porque digamos que cualquiera podría aplicar esa lógica, quizás queda fácil en el mundo exterior, pero deberíamos nosotros o cada persona debería practicarlo o hacerlo en su parte, digamos, íntima, en sí mismo. Eso debe hacerse así, porque nadie sabe o reconoce lo que en su interior posee. Entonces esa es la gran didáctica o la gran propuesta que tiene la Gnosis, de que la persona descubra lo que en su interior tiene, en lo que en su interior realmente es. Pero entonces eso es decir, la luz o el ser interno o los principios religiosos de la persona necesitan que la parte humana cumpla con los requisitos que tiene, porque ese conocimiento o esa luz es de una extremada perfección. Entonces la extrema perfección no podría materializarse o expresarse a través de una materia que quizás, como les decía, no cumple los requisitos que se exigen. Entonces por eso el cambio que la persona tiene que ir haciendo, modificando ciertas características de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser, para que entonces pueda de alguna forma, de alguna manera, ir transmitiendo o ir expresando lo que internamente, como decíamos, lo que internamente tiene o lo que internamente es. Entonces, es maravilloso cuando uno estudia lo que son todas las religiones que han venido en todos los tiempos, y el maestro Samael enseña que todas las religiones son perlas de oro, perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es decir, cada religión cumple una función, cumple un papel. Pero entonces volvemos a decir que de nada serviría que una persona se considere un religioso porque acepta determinado Dios. Religioso es aquel que practica ese religare o esa conexión o esa unión con su ser interno. Ese es un religioso, y puede que no vaya nunca al culto, puede que acepte o que no acepte a determinado Dios, porque algunos aceptan al Cristo, a Jesús, y no aceptan al Buda, y no aceptan al Krishna, el Dios hindú, y es el mismo. Es decir, todos los dioses, todos los sabios, todos los filósofos de todos los tiempos vienen de la misma región, pertenecen al mismo círculo consciente, que vienen a asistir a la humanidad, que vienen a ayudar a la humanidad. Pero entonces los entre comillas religiosos no nos damos cuenta de que todos son lo mismo. Entonces peleamos y discutimos porque mi religión es mejor y la religión del otro no es. Y el religioso auténtico no tiene nada que ver con eso, con el implantar una religión. Nunca los dioses crearon una religión. Es decir, no, eso pertenece al mundo de la materia, y quizás haya alguno que se considere religioso que pueda modificar algunas cosas, pero no lo hacen los dioses a eso. Los dioses lo que hacen es vivirlo, y lo enseñan porque lo viven, lo practican y tienen la solvencia moral y espiritual de expresarlo, de transmitirlo a eso. Entonces nosotros tenemos que imitarles, no adorarles solamente. Entonces, de esa forma, la persona, claro, debe tener digamos, de alguna manera, un mapa, una orientación para ir encontrando, para ir desarrollando lo que decíamos, lo que internamente la persona tiene. Entonces se necesita practicar, se necesita vivenciar, se necesita también un estudio en donde a uno le va a facilitar todo lo que nosotros estamos enseñando. También debemos saber que, por ejemplo, el venerable maestro Samael Aun Weor, el venerable maestro Lakshmi Daimon, esos son maestros son maestros de sabiduría que han venido en esta época a enseñarle a la humanidad, que han venido en esta época a hacer esa auténtica religión en ellos mismos y a transmitir entonces ese mensaje.
No nos extraña a nosotros que muchas personas no conozcan al venerable maestro Samael y al venerable maestro Lakshmi, pero no nos asombra a nosotros porque al mismo Jesús el Cristo lo reconocieron más de 300 años después que él desencarnó. Entonces, si a ese Dios, a ese gran maestro, no supo la humanidad reconocerlo en la actualidad, es decir, en el momento en que Él vino y hizo su obra, pues entonces, de la misma manera, lamentablemente en la humanidad, lo que hacemos es no darnos cuenta de las cosas en el momento, sino que posteriormente, y quizás porque otra persona nos lo dice, no por cuenta nuestra. Entonces volvemos a invitarles, volvemos a darle esa cordial invitación y por qué no motivación a que dentro de nosotros mismos está esa verdadera religión, esa auténtica religión que la persona debe encontrar y debe desarrollar para entonces tener un avance espiritual y sobre todas las cosas encontrar ese gran objetivo que tiene su vida, que está en su interior, volvemos a decir, y dejarnos nosotros de estar tan distraídos con las cosas que los sistemas nos presentan, que no nos traen sino más que sufrimientos, estrés, dolores de cabeza, cuando la auténtica felicidad, la auténtica alegría de vivir y el ánimo y el entusiasmo, eso lo tiene uno en su corazón, pero no hemos sabido nosotros encontrarlo a eso para vivir desde allí, para estar desde ahí. Y claro que hay que hacer las cosas y participar de este mundo. Lógico que es así, eso nadie lo discute. Pero hay otro punto de vista más profundo, más real, y a eso invitamos. Y claro que la persona debe convencerse por sus propios medios, entonces por eso tiene que vivirlo también. No solamente creer o aceptar o rechazar, sino que tiene que practicar para convencerse de lo que nosotros enseñamos. Les invitamos entonces, como siempre lo hacemos, a leer los libros que están en nuestra página de Facebook. También los invitamos a participar de los cursos que estamos brindando en nuestras instituciones aquí en Salto, y con mucho gusto cualquier inquietud que tengan para nosotros entonces estar en contacto y poder conversar sobre todo esto. Muchas gracias, nos vemos pronto.